¡Quiete todo el mundo! Después del golpe de Estado, Suárez cree que el rey le ha traicionado, incluso le llama traidor, cree que le ha traicionado. Y el rey piensa, no, eres tú el que has traído el golpe. Hay una recriminación mutua, muy dura, muy fuerte. Bueno, palabras de Pilar Urbano de hoy en la presentación de ese libro en el que se revisa qué pudo pasar en torno al 23F, qué papel jugaron cada uno de los protagonistas, pero un libro auténticamente importante. Podrán adquirirlo el próximo domingo. Tino Novoa, muy buenas noches. Jefe de la sección de España de La Voz de Galicia. Decía que La Voz bueno, pues, ha hecho un esfuerzo editorial que se podrá visibilizar este domingo con un libro en el que se trata de qué, Tino. Bueno, yo creo que es una espléndida biografía periodística hecha por espléndidos periodistas de La Voz de Galicia y espléndidos articulistas de La Voz de Galicia. Hablas del libro de Pilar Urbano, yo creo que estamos hablando de cosas completamente distintas. O sea, lo de Pilar Urbano además tiene toda la pinta de ser un relato bastante novelado. Sí. Yo no lo he leído, pero bueno, por lo que he podido ver. El nuestro es un reportaje periodístico, en el sentido estricto de la palabra. Hacemos un repaso a la biografía, a la vida del personaje, de la persona, a la vida del político y recreamos o analizamos un poco también la época, las circunstancias en las que se mueve Adolfo Suárez, que yo creo para recuperar muy bien lo que era el político, lo que era la época, una época apasionante, interesantísima de la historia de España. Entonces, bueno, estamos viendo imágenes de ese libro que, como les decía, se podrá adquirir con La Voz de Galicia este próximo domingo. Bueno, supongo que la coordinación de todo este trabajo y la aportación que tú has hecho te ha permitido actualizar informaciones de los años en los que tuvo lugar toda esta peripecia. ¿Qué resaltarías en estos momentos, ahora que se está analizando tanto la figura de Adolfo Suárez, ese funeral de Estado en el que de repente para todo el mundo fue maravilloso, cuando todos sabemos lo que pasó en los años en los que él fue presidente y dejó de serlo? ¿Qué te interesa resaltar o qué te gustaría resaltar en estos momentos de esa figura política tan particular? Yo creo que es importante un poco recuperar una cierta memoria histórica de lo que fue, de lo que significó y también verlo, yo creo que lo podemos ver ahora con una perspectiva distinta a lo que lo vimos entonces. Yo creo que es importante eso, porque además de alguna forma contrasta, yo creo que todo el mundo, había una de esas frases que se repetía en el día del funeral del Estado, cuando se hablaba de la gente, decía a los políticos de ahora aprender de ellos, ¿no? Entonces yo creo que es importante ese contraste entre lo que empezamos a valorar ahora, que fue aquella época, que yo creo que incluso los que vivimos aquella época, entonces la vimos de una forma distinta a como la vemos ahora. Entonces yo creo que es recuperar un poco esa memoria histórica desde una perspectiva distinta. Véndeme un poco el libro, ¿qué se aporta? Porque, como decíamos, hay aportaciones de diferentes compañeros que van construyendo un prisma de los diferentes... bueno, las diferentes caras, digamos, que tuvo la biografía de Suárez, ¿no? O sea, yo creo que sobre todo es un trabajo periodístico. O sea, es decir, lo que hay por ahí, pues el libro de Pilar Urbano, otros muchos que hay, son biografías extensas, en algunos casos trabajos de investigación bastante respetables y reseñables, otros más discutibles. Sí. Pero nuestro es estrictamente un trabajo periodístico, hecho ciertamente de una forma muy rápida, respondiendo a lo que es... el funcionamiento de un periódico, pero es un reportaje en el que contamos lo que está contrastado, lo que realmente ha pasado, lo que sabemos que ha pasado, sin entrarnos en otras historias. En otras especulaciones que es en las que nos estamos deteniendo. Lo que hay ahora es lo que hay. Y nada, si hay más, de momento está por ver, pero lo que hay es lo que hay. Yo creo que es además una forma sucinta, rápida, de hacerse una idea de lo que realmente fue, sin más Hay historia. aportaciones, teniendo en cuenta la cabecera de la que estamos hablando, La Voz de Galicia, que tienen que ver con la relación también de Suárez con este país, con Galicia, ¿no? Exactamente, son quizás de lo que más podemos aportar nosotros en este sentido. Contamos muchas anécdotas, muchas historias de lo que fue la vinculación de Adolfo Suárez con Coruña. Su padre era coruñés, sus orígenes son coruñeses. Su padre era abuelo, enterrados en el cementerio de San Amaro de la ciudad de Coruña, ¿no? Entonces recuperamos buena parte de sus orígenes, sus relaciones con A Coruña, y después un capítulo que yo creo que es importante también, que es la relación de Suárez de UCD con la construcción de la autonomía, el debate, el proceso de la elaboración del Estatuto de Autonomía Gallego, ¿no? Yo creo que es importante recuperar porque Galicia y Andalucía fueron dos comunidades fundamentales para configurar lo que después sería el Estado de las Autonomías actual, porque el proyecto original no era ese. Entonces, si para bien o para mal, en función
de las opiniones de cada cual, el estado de las autonomías actual se debe en buena medida a Galicia y a Andalucía. Bueno, pues muy interesante recordar efectivamente esa peripecia, ese conocimiento que Suárez tuvo de este país de Galicia, a partir del cual se organizó este Estado tal y como lo concebimos en estos momentos, aprovechando la publicación de este libro, aprovechando la publicación, como decía, de otro libro de un género completamente distinto, que por cierto está siendo absolutamente cuestionado por todas las partes. Parece que hay un consenso general en cuestionar probablemente el fondo y la forma de ese libro de Pilar Urbano que ella trataba de presentar hoy. Vamos a recuperar alguna de las frases que la periodista decía hoy en la presentación de su libro. Después del golpe de Estado, Suárez cree que el rey le ha traicionado, incluso le llama traidor. Esa escena está contada ahí. Cree que le ha traicionado. Y el rey piensa, no, eres tú el que has traído el golpe. Hay una recriminación mutua, muy dura, muy fuerte. Bueno, la presentación hoy en Madrid de ese libro en el que hay algunas revelaciones que ella además bueno, pues novela o dialoga llamativas, de conversaciones que se habrían producido, según ella, entre el expresidente del gobierno, Adolfo Suárez, y el actual jefe del Estado, y que concederían al rey Juan Carlos un papel diferente al que inicialmente parece que tuvo en aquel golpe del 23F. Vamos a recordarlo. Pilar Urbano ya ha revolucionado el panorama con sus revelaciones. La escritora da una nueva versión del 23F con 3 claves. El elefante blanco era el rey. La actuación militar se preparó en Zarzuela y no pretendía ser un golpe de Estado, sino un golpe de timón contra el gobierno. Por si fuera poco, los partidos de la oposición a Suárez, como PSOE y Alianza Popular, habrían estado al corriente y dispuestos a participar en un gobierno de concentración tras derrocar a Suárez. Un gobierno presidido por el general Alfonso Armada, en el que Felipe González sería vicepresidente y estarían incluidos casi todos los padres de la Constitución. Un ejecutivo conocido y bendecido por el rey como solución a los problemas de España. Un gobierno, de nuevo, no elegido por las urnas. En todo esto estaría la clave de los desencuentros entre el monarca y el expresidente. Temeroso del ejército y convencido por Armada de que el ruido de sables crecía sin parar, don Juan Carlos intentaría forzar la dimisión de Suárez. El 22 de enero de 1981, la discusión sube de tono. Hablemos claro, señor, yo no estoy en el cargo de presidente porque me haya puesto ahí su majestad. Tú estás aquí porque te ha puesto el pueblo con no sé cuántos millones de votos. Yo estoy aquí porque me ha puesto la historia. Soy sucesor de Franco, sí, pero soy el heredero de 17 reyes de mi propia familia. Uno de los 2 sobra en este país, y como comprenderás, yo no pienso abdicar. 23 de enero, 4 generales y un almirante acuden a Zarzuela. Amenazan con un golpe. El rey les recuerda que él no gobierna y llama a Suárez. Le hace entrar en la habitación con los militares. Milans del Bosch exige al presidente que dimita. Suárez le pide una razón. Otro de los generales saca una pistola y la enseña. ¿Le parece bien a usted esta razón? Desde la escalera interviene el rey. ¿Te das cuenta de hasta dónde me estás haciendo llegar? Suárez tardará todavía 4 días en decidir. El 27 de enero se presenta en Zarzuela. ¿Qué es eso tan importante que tienes que decirme? Que me voy, señor. Que gobiernen los que no me dejan gobernar. La reacción del monarca, con quien se asegura fue su gran amigo, es fría. Se limita a llamar a su secretario. Sabino, que este se va. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué pasos? La dimisión y la posibilidad de investir presidente a Calvo Sotelo dentro del marco constitucional hacen innecesaria la intervención de los militares. La operación armada se desactiva, pero según Pilar Urbano, el general ya está lanzado y no quiere parar. Así se llega al 23F. Tras el golpe, Suárez culpa al rey y quiere recuperar su cargo. La tensión entre ambos es máxima. Nos la has metido doblada, alentando a Armada y a tantos otros, diciéndoles lo que querían oír de boca del rey. Tú mismo alimentaste el dichoso malestar militar. Pero tú te das cuenta de lo que dices y a quién se lo dices. Sé demasiado bien a quién se lo digo. Esta situación la has provocado tú. No, al revés. Lo has provocado tú y la he evitado yo. Quiero revocar mi dimisión. ¿Me estás amenazando, socabrón? Mira, ni tú puedes retirar ya la dimisión ni yo voy a echarme atrás en la propuesta de Leopoldo. ¿Todavía no te has enterado de que ha sido a ti a quien le han dado el golpe? Suárez nunca volverá a la presidencia. Pilar Urbano asegura que todos los detalles de su libro provienen del propio expresidente y de fuentes muy cercanas a él, pero la polémica está servida. Bueno, expresidente que lógicamente no está ya en este mundo para confirmar o
desdecir las teorías de Pilar Urbano, pero sí que es cierto, Tino, que hubo un desencuentro en un momento determinado entre el rey y Suárez, ¿no? Sí, yo creo que eso ya fuera de toda duda. Los encuentros fueron anteriores y posteriores, pasaron muchos años antes de que recuperara un cierto vínculo, una cierta relación de normalidad. Pero, vamos a ver, Suárez dimite, es un hecho evidente, y dimite porque será presionado por su propio partido, por el rey. Es que yo creo que es absolutamente indiscutible. Por todo Dios, hombre. Exactamente, o sea que... Pero cuando el golpe de Estado se produce, Suárez ya no estaba. Es decir, entonces ahí hay dos partes. Vamos a ver, el diálogo ese es absolutamente indemostrable. O sea, las fuentes son Sabino Fernández Campo, que era el jefe de la Casa del Rey en aquellos tiempos, que está muerto, Adolfo Suárez, que está muerto, y su hijo Adolfo Suárez Illana, que ha dicho que no es cierto, ¿no? Vamos entonces a decir, porque efectivamente en el transcurso de las últimas horas, una vez que este libro ya se puede adquirir en las librerías, pues la verdad es que ha habido una avalancha de personas que han decidido desmentir lo que se cuenta en esta publicación de Pilar Urbano. Vamos a hacer un pequeñito repaso por todas las personas que hoy han salido a la palestra. Marina Gregato nos va a ayudar. El primero, Adolfo Suárez Illana, hijo del expresidente, ese hombre tan singular que nos anticipó con 48 horas de tiempo la muerte de su padre. Marina, cuéntanos. Pues nada, que esta mañana el hijo de Suárez reclamaba que fuese retirado el libro de Pilar Urbano. Él acusa a la autora de usar sin autorización la fotografía que él hizo a su padre y al rey en julio del 2008. Es esta que veis en la que están paseando juntos en el jardín de la residencia familiar. Fue cuando el monarca visitó al expresidente para entregarle el Toisón de Oro, y la instantánea fue galardonada con el premio Ortega y Gasset del 2009. El hijo de Suárez añade en su carta que además de que se ha apropiado indebidamente de esta fotografía, ella tiene un uso comercial para un contenido que él no comparte y que considera profundamente lesivo. Fernanda. Bueno, profundamente lesivo. Como vemos, fundamentalmente a Adolfo Suárez Illana le preocupa la utilización de esa fotografía, para muchos con un carácter icónico, y que interioriza el propio hijo de Adolfo Suárez, coincidiendo con esa última visita que el rey realizaba a casa de Suárez. Decíamos, pues, Adolfo Suárez Illana, que pide la retirada del libro, pero también han salido hoy a la palestra bueno, pues, exministros de UCD, colaboradores próximos de Suárez. Marina, ¿qué han dicho? Sí, Fernanda, fue el segundo comunicado que hemos podido leer en la jornada de hoy. Viene de la mano de los colaboradores de Suárez, que dicen que esta se trata de una novela ficción más que de un libro de investigación histórica, y literalmente escriben: condenamos enérgicamente la infame y falsa operación política que trata de poner al descubierto esta publicación. Aseguran que este comunicado, el suyo, responde a su profunda lealtad a la verdad histórica y absoluto compromiso con el Estado democrático de derecho. Ellos afirman que el rey nunca estuvo detrás del golpe del 23F y jamás fue el elefante blanco. Bueno, pues como vemos, colaboradores y exministros de Adolfo Suárez, también muy preocupados por la repercusión que pueda tener ese libro y las teorías que en él se vierten, pero es que también ha reaccionado la Casa Real, ¿no es así, Marina? Sí, Fernanda, ha roto su silencio y ha salido hoy en defensa del rey para desmentir lo contado por Pilar Urbano. En la nota enviada a los medios de comunicación destacan el carácter, dicen, impecable con el que el rey ha cumplido siempre con sus obligaciones institucionales, y desmienten rotundamente cualquier participación de su majestad en la denominada en el libro Operación Armada. Fernanda. Bueno, Marina, pues muchas gracias. Si eran pocos los que han salido a desmentir a Pilar Urbano, vamos a incorporar una voz más. Felipe González. Se refería así a la escritora. ¿No le da ninguna credibilidad a lo que dice? Credibilidad, solo por ser ella bajo cero. Y además, por lo que he oído, miente mucho más que habla. Bueno, se le notaba un poco nervioso a Felipe González. No es mucha reacción para el libro, Carlos Padín. Sí, moita reacción. A mí me parece moi crible o que relata o libro. Hai que ter en conta o contexto do ano 81, con máis de 100 mortos o ano de ETA, coa dereita moi descontenta coa legalización do Partido Comunista, co proceso de descentralización autonómico, unha crise económica moi forte, e o rei, eu creo que o rei é un político no peor sentido do termo político, é dicir, alguén que busca exclusivamente a súa propia supervivencia política, neste caso, bueno, non electoral, pero sí política, non? Entón, pois, realmente, é dicir, incluso sí que hai
documentase en algunha ocasión unha entrevista de Enrique Mújica naquela altura número 3 do PSOE, que sí que estaba de acordo en o PSOE sí que estaba, digamos, ao tanto da operación e entraría nese goberno de concentración, e ademais non era algo tan inverosímil, posto que efectivamente comentaba antes of the record, me parece que Carlos Príncipe, que é unha operación moi similar ao do ano 58 en Francia, cando se coloca o general de Gaulle nun goberno de concentración nacional, e despois, bueno, de Gaulle consolídase políticamente, etc., etc. Pero, bueno, desde logo, a vinculación moi estreita de Armada ao rei abonan esta tese. Hai que recordar que Armada é o antecesor de Sabino Fernández Campo como director da Casa do Rei, e é Suárez quen pide a súa cabeza política, porque Armada, sendo director da Casa do Rei, pide o voto para a Alianza Popular naquela altura. Entón, que non é demostrable, de acordo, agora que todo apunta a que o rei ve perigar digamos, o statu quo e pensa que un goberno de concentración nacional pois pode salvalo, sí. Ahora, que lle sae mal, que entra Tejero disparando, é dicir, que chega un momento que se lle vai das mans. Que se lle vai das mans, entón o rei dase conta con inteligencia política que ten que recuar. Carlos Príncipe, alguna verosimilitud? Yo conozco personalmente y traté a Ciurana, que era el alcalde de Lérida, que estaba en esa reunión que con Mújica, organizó la comida, porque en aquel momento Armada era general militar, había caído en desgracia y lo habían mandado fuera. Después el rey pide que lo vuelvan a traer a Madrid. En esa comida, lo que a mí me ha contado Ciurana, porque yo se lo he preguntado, soy muy curioso, es que no se habló para nada de golpe de Estado. Y lo que sondeaba, lo que parece que hablaba, era de la posibilidad de un gobierno de unión nacional o como cada. O sea, de gobierno de concentración nacional sí, con sí, todos pero de juntos. golpe de Estado y con militares mandando, a mí me dijo Ciurana que nunca se habló nada de eso. Y yo a Ciurana me lo creo. Después, siendo Mújica ministro, le pregunté y él siempre me ha dicho que nunca admitiría, el PSOE sí podría participar en un gobierno de amplia coalición y tal, que era una situación. De hecho, después junto el PSOE. Es decir, aquí hay una cosa que tenemos que entender, que el PSOE y el PP después hacemos juntos la LOAPA. Que a lo que se le quiere meter manos al Estado autonómico. Lo que pasa que después el PSOE también se lanza en la batalla de Andalucía y tal, ¿no? Entonces, pero vamos, que yo creo que en aquel momento... A mí lo que me preocupa es, si yo viviera en Inglaterra, eso fue en el año 81, ¿no? Estamos 33 años. Sí. En Inglaterra a los 30 años no hay documentos Bueno, clasificados. pues de eso vamos a hablar, de los documentos clasificados que todavía tienen que Pentágono, ver con el 23F que y que de una forma periódica algunos partidos solicitan que se desclasifiquen para que ya de una vez sepamos exactamente qué pasó y dejemos de especular con lo que sucedió, que nos enfrentemos directamente a nuestra historia más reciente. En estas últimas horas, en cuanto empecé a trascender el contenido del libro de Pilar Urbano, hemos visto algunas personas pronunciarse. Cayo Lara, coordinador de Izquierda Unida, bueno, hace una propuesta bastante razonable. Si es todo mentira lo que cuenta Pilar Urbano, pues que acudan al juzgado las personas que se sientan ofendidas. Lo recordamos. Creemos que es importante que un hecho crucial de nuestra historia, que un hecho determinante de nuestra historia, no tenga ninguna sombra. Por el bien de los actores, incluso de los guionistas, es necesario, es importante que se conozca y que se despeje cualquier tipo de sospecha o de sombra como la que en estos momentos existen. Si a mí me acusasen de haber sido el elefante blanco el 23 de febrero, yo estaría ya en los tribunales. Que la Casa Real está obligada de forma urgente e inmediata a desmentir lo que se dice, si es que lo puede desmentir, lo que se dice en esa entrevista. Si se calla, se otorga. Y si no se puede otorgar, lo que le queda es ir a los tribunales porque se están diciendo cosas graves. Se está hablando de autogolpe. Y se está hablando de la resistencia que dio Suárez a una situación que se le quería imponer y que no estaba de acuerdo con ella.
Bueno, pues desde Izquierda Unida pidiendo que se desclasifiquen esos documentos, como decíamos, una petición que periódicamente aparece en el Congreso de los Diputados y a la que también periódicamente se suelen oponer los dos grandes partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que no acaban de tener claro que haya que enfrentarse abiertamente a aquellos episodios de nuestra historia. Todavía quedarían muchos años para que esa desclasificación se produjera en torno al año 31 del presente siglo. ¿Cuáles son las dudas que todavía penden en torno al 23F? Vamos a tratar de resumirlas. ¿Cree que se conoce toda la verdad? Yo creo que sí. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Lo intentan por ahí. O sea que... Muy pocos, aparte de don Juan Carlos, se han atrevido a asegurar que lo sabemos todo sobre el 23F. 33 años después, las sombras del golpe parecen más que las luces. ¿Quién era el elefante blanco? Así se referían los golpistas a la autoridad militar a la que esperaban. Nunca llegó. Para muchos no hay duda de que se trataba del general Alfonso Armada, quien debía dirigirse a los parlamentarios y encabezar un nuevo gobierno. Otros apuntan a que ese hombre era Joaquín de Valenzuela, jefe de la Casa Militar de Su Majestad. Otros, y no son pocos, creen que el elefante blanco que debía ratificar el cambio de rumbo era el propio rey. Las caras del nuevo gobierno. Alfonso Armada sí se acercó al Congreso aquel día, en su mano unos papeles. Según muchos, contenían los nombres de quienes compondrían su gobierno. El vicepresidente, Felipe González. Como ministro de Defensa, Manuel Fraga. Todo acordado con los propios partidos políticos. Nadie ha reconocido jamás ese pacto. ¿Golpe o contragolpe? Algunos investigadores aseguran que antes del 23F había en marcha hasta 3 intentonas golpistas, la más preocupante el golpe de los coroneles promovido por un grupo de generales franquistas contrarios al rey. Para desactivarlas se habría organizado el asalto de Tejero, controlado desde las altas esferas políticas y militares. El papel del rey. Entre esas altas esferas figuraría el rey. Don Juan Carlos estaría enterado de cada detalle del plan al que habría dado su beneplácito. Habría alentado a los militares y controlado el desenlace del golpe. La enigmática frase «Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás», incluida en el telex que envió a Milans del Bosque para ordenarle que retirase las tropas el 23F, todavía no ha hallado explicación. El motivo por el que no apareció en televisión hasta la 1 de la madrugada tampoco ha sido aún aclarado. Apoyo del CSID. Agentes de los servicios secretos españoles de paisano habrían ayudado a los golpistas a llegar hasta el Congreso. Meses antes, el CSID habría creado una unidad especial para apoyar a Tejero y habría alquilado pisos cerca del hemiciclo. Todo bajo mando del comandante José Luis Cortina. Cortina fue absuelto en el juicio por el 23F. La investigación interna del CSID también descartó responsabilidades. Pero varios investigadores externos insisten en que los servicios secretos españoles fueron uno de los cerebros de la trama. El objetivo, parar los otros golpes en marcha. La CIA lo sabía. Las teorías de la conspiración disfrutan especialmente involucrando a los americanos. La CIA sabía que habría un golpe de Estado. Reagan estaba informado de todo. Cierto o no, las bases militares estadounidenses en España se declararon en situación de alerta 4 días antes del golpe. El embajador norteamericano desapareció durante la noche del 23F y nunca ha explicado dónde estuvo. Estos y muchos otros detalles podrían figurar en los cientos de documentos sobre el 23F que permanecen clasificados. El secreto de sumario del juicio se mantendrá al menos hasta 2031. PP y PSOE parecen tener un pacto tácito para no levantar la liebre sobre los papeles que posee el CNI. El resto de la oposición reclama periódicamente que se desclasifiquen, sin éxito. Tino, ¿hay muchas cosas oscuras todavía en torno al 23F o nos encanta pensar que hay muchas cosas oscuras? Nos encanta pensarlo, no sé si las hay, pero nos encanta pensarlo, sí. Vamos a ver, lo divertido de esto son 2 cosas. Una, primera, se supone que estábamos con una biografía o hablando de Adolfo Suárez y en realidad lo que estamos haciendo es aprovechando la señora Pilar Urbano, la editorial, han aprovechado la muerte de Adolfo Suárez para hacer una gran campaña editorial con el 23F. No estamos hablando de Suárez, estamos hablando del 23F, que es una parte muy concreta, y no estamos hablando de Suárez, estamos hablando del rey, que son cosas diferentes. El rey, hay 2 partes. Cuando Suárez dimite, el sentido del golpe de Estado se pierde. Ya no hace falta presionar a Suárez para que se vaya, porque Suárez ya se va. Entonces, ¿cuál es la razón de que sigan? Hay la teoría de que, bueno, el rey ahí se queda, y a partir de ahí, pues, digamos, elementos incontrolados, Tejero y demás, siguen por su cuenta porque no les sirve eso. Bueno, es una teoría como otra cualquiera. Me parece complicado de demostrar en eso, en cualquier caso.
Pero no iba siendo la de ventilar la casa, de ventilar la casa. Exactamente, lo que sí es cierto, yo creo que este país... Que en el fondo el que no se desclasifiquen los documentos alientan la teoría de la conspiración, claramente. Este país es un país en el que la transparencia, evidentemente, dista mucho de ser un ejemplo. Claro. O sea, yo creo que este país tenemos que cambiar muchísimas cosas en ese sentido. La transparencia de todas las instituciones y especialmente de la monarquía. Yo creo que uno de los problemas que tiene la monarquía en estos momentos precisamente es la falta de transparencia en todos los sentidos. No sabemos nada de sus cuentas, no sabemos nada de sus actividades, nunca hemos sabido nada. Y eso es una de las cosas que más daño le está haciendo a la monarquía. Lo que les faltaba era esto. Julio, ¿tú cómo ves esto? O sea, ¿crees que hay razones para pensar que hay una historia paralela a la oficial, que se edulcoró en exceso el papel del rey en esos años de la transición, que nos falta información real y fehaciente? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo lo que pienso es que lo que se nos ha contado, la historia oficial, digamos, o el famoso relato oficial, es absolutamente infantil. Es decir, aquí tenemos una democracia asentada en la que no hay problemas, hay un señor que dimite pues porque le da la gana, y después cuando van a nombrar al otro entra por ahí un loco que no se sabe de dónde sale y que la lía a tiros y que además los políticos todos se echaron al suelo, con la excepción, si mal no recuerdo, don Santiago Carrillo, Adolfo Suárez y el general. Don Adolfo Suárez y el general. Suárez Mellado. Gutiérrez Mellado. Exactamente, ¿no? Los tres con el don delante porque el resto otro. parecía que no estaba. Merece otro encabezamiento. Merece otro encabezamiento. Es decir, a mí, o sea, todo esto, digamos, simplemente, o sea, resulta infantil, o sea, no es creíble. Ahora, como planteas tú, ¿cuál es la historia que hay detrás? Pues muy probablemente a mí hay algo que me resulta muy inquietante, ¿no? O sea, el papel de los americanos. Es decir, prácticamente un año después, España, bueno, 2 o 3 años después, España entra en la OTAN. Y en un mundo como era aquel, que una parte del estrecho de Gibraltar, quiero decir, no forme parte de la OTAN cuando es la puerta de entrada al Mediterráneo, pues en principio, digamos, o sea, falta la pieza en el puzzle, y la pieza tiene que estar. Es decir, el papel de los americanos, el papel de la propia Casa Real. Es decir, a mí ahí digamos, en la historia oficial queda absolutamente como el salvador de la democracia en España y de tal y de cual que bueno, que en principio yo no pongo eso en duda. Lo que sí digo es que a la Casa Real en el año 2014 lo que le faltaba era esto. Miguel Anxo, como lo ves tú? Eu estou de acordo co que din compañeros nos feitos, pero digo que como va desclasificar eso? Me explico. Estamos de broma ou que? Pero como vamos desclasificar? Vamos a ver. ¿Cómo nos van a dar as probas? Pero como van a dar as probas? Vamos a ver. Isto é un cambio de rei. O rei está vivo aínda. O rei está vivo aínda. O sea, ti pensas que fixeron un cálculo para que collera xa morto o rei. O rei está vivo e non está a sucesión decidida que ainda non heredou. Isto pode levar un cambio de sistema. O sea, ti estás convencida de que... A ver, pero ti estás convencido de que o que aconteceu de verdad non ten nada que ver con que nos contaron. Hombre, claro. Pero como vas a contalo? Non sei se me explico. Isto é un cambio de réxime, mentre queda así nun ruso, así nunha tertulia e tal, que pensamos así, pasa nada, porque cosa que sacan ali documentos probando que o rei estaba ali. Eso é a caída do rei, é dicir, que é un rei legítimo por naturaleza. Estamos de broma ou que? É un cambio constitucional, é unha cousa así, que non ten por que acabar mellor que cae agora. Eso é o que digo eu. O sea, que tú crees que lo que apunta Pilar Urbano puede ir bien encaminado. Ten lógica, cando se apuntou a técnica de autogolpe estaba moi de moda naquela época, desde Gola, estaba uns meses antes o autoatentado de Mitterrand, que creou un atentado contra sí mismo tamén para legitimarse, etc. Non é unha... Era a forma que se facían as cousas naqueles anos, os golpes de Estado. Entonces, é normal que o rei tomara nota de como se fan as cousas e intentara facer algo parecido. Pode haber isto que se decía antes, bueno, que tamén foron por súa conta os armados. Eu te pediu que se está o rei detrás, que o que están dicindo esta señora, que ele é o elefante blanco, o rei legítimo de naturaleza. É unha caída do réxime. Estamos de broma, que por eso digo, hai que cosa de comer non se xoga. Hai que ser santudiño. Mentre falamos así de esto tamén, pero outra cosa que
que che poñan riba da mesa un papel dicindo lo de que ponga secreto, ¿no? que foi ali, e eso. Déxame que empece cun chiste, efectivamente, quen mellor que o rei para ser o elefante blanco Despois de Bosguarda. do que supemos das súas aficións por ese paquidermo. Eu quero felicitar a Ti Novo de Galicia por sacar un libro sobre Suárez. Ao mesmo tempo, aproveitar para decir que é inmoral o de esta señora. Quero decir, ti non podes... Planeta. Do Planeta. Ti non podes sacar un libro... Es amigo del rei, Non podes sacar un libro con este plantexamento, dicindo que as túas fontes son 2 mortos. Eso, no negocio... O sea, ti di que sacas unha novela, pero no negocio da historiografía, decir que as túas fontes son 2 mortos e sacalas cando susto morre o segundo, bueno, é lamentable. E segundo, no tema do golpe do rei, digamos, eu creo que todos sabíamos que o exército español fascista, que ainda siguen moitos deles, acaban de celebrar o fillo de Tejero unha... Se algo mudou neste país foi o exército, bueno, non? Pero ainda queda aí... Gracias a Narcís Serra. Queda un elemento. Pero que o exército español no ano 81 era un exército fascista, que viña de Franco, ser demócrata no exército español estaba condenado directamente, non? Pero había algunos, Había algunos, pero estaba condenado. Nese sentido, que iba a haber un intento de golpe, bueno, que iba a haber, que houbo intentos sucesivos de golpes militares, eso é evidente, donde estaba Tejero, donde estaba Miranda del Bosch, donde estaban todos estos, non? Segundo, a Armada xogou ca idea dun goberno de concentración, eso é evidente, e falou con xente. Agora ben, para constituir un goberno de concentración non fai falla un golpe de Estado, un golpe militar, porque cal é o problema para que o Partido Socialista, que estaba desexando entrar no goberno... E a muchas ganas de gobernar. Con unas ganas de gobernar, con unha UCD rota, para que hubiese un goberno de concentración, efectivamente, e en vez de nomear a Leopoldo Calvo Sotelo se nomeara a calquera outra persoa. Nese sentido, a operación armada non precisaba dun golpe militar, se podía levar adiante un goberno de concentración sin dar un golpe de Estado. Terceiro, o Partido Socialista podría entrar nun goberno de concentración pactado no Parlamento, pero apoiado nas maioretas, eso é imposible, non? Por lo tanto, son auga e aceite, eso non... É a última idea, para min. É evidente que aí hai 2 ou 3 accións simultáneas, non? Está a Operación Armada, que existe, está o golpe militar de Tejero e de Miláns, que obviamente existe, porque hai tanques e hai mases, e hai algún xogo político, que se superpón uns a outros, non? E o rei está esperando a ver como se decanta os apoios de outra operación. E eu... Pero, o sea, que nin ter participación previa. Sin ter participación, bueno, oía o que se estaba falando, oía o da concentración, do goberno de concentración nacional de Armada, pero para eso non facía falta un golpe militar, oía que había... O CSIS lle contaría que había intentonas golpe... Bueno, o CSIS salía nos jornais, a Voz de Galicia publicou a Operación Galaxia e todas as demais. Remato cunha idea. Eu creo que se dixo poucas veces, a miña teoría, vou dicila, o que para o golpe militar é o poder económico de España. Quer dizer, nesa noite, o escámez, o botín... Claro, é unha extravagancia económica. Pero, a donde vamos? Para que fai un golpe militar? Queremos un goberno de concentración nacional? Pois fagámoslo xa no Parlamento. España vai camiño do desenvolvemento da Unión Europea, de facerse un país e unha nación poderosa, un par de energúmenos fascistas queren detener ese proceso. E eu creo que o poder económico deste país, o poder de verdad, lle di ao rei, oye, eso é unha parvada que non estamos dispostos, porque eso atranca o noso negocio, non? E eso creo que se desmonta. Aí, cando o rei ve que o golpe militar, en realidad, pois, xa non está armada, xa non está o PSOE, xa non hai nada, e o que hai é un par de energúmenos fascistas, pois para ese proceso. A ver, Julio, rápidamente, por favor. Una cosa, yo creo que un gobierno, como se dice aquí en el que estuviera Felipe González, por ejemplo, y estuviera Fraga, y estuviera el propio Calvo Sotelo, y bueno, Carrillo yo ya no me lo imagino aquí, ahora podía ser aprobado por una mayoría muy amplia en el propio Parlamento que sufrió los tiros.
que sufrió los tiros. ¿Para qué falla un golpe de Estado para hacer un gobierno de concentración? A ver, Tino. Solo quería decir una cosa. Vamos a ver, un año después el PSOE ganó las elecciones de forma arrolladora. ¿Alguien se cree que un Felipe González, vicepresidente de un gobierno de concentración, iba a ganar las elecciones de esa manera? O sea, que a Felipe no le interesaba esa estrategia, digamos. Claro, o sea, que vamos a ver, perdía en esa estrategia. El PSOE, evidentemente, tenía unas ansias locas. Sí, bueno, y de hecho calculaba que hubiera sido antes. Exactamente, ¿no? unas ansias locas y podía hacer cualquier cosa, o cualquier cosa no, podía hacer muchas cosas por acelerar el proceso, desgastar de una forma bestial a... ¿Qué sucedió? Y como hacen todas las oposiciones, vamos a ver. La censura viene por ahí. El papel de Alfonso Guerra con Suárez, todas las oposiciones hacen eso, vamos a dejarnos de tonterías. Pero evidentemente dar ese otro paso, o sea, es que se estaba cerrando las puertas a lo que le vino después, un año después. En parte, bueno, porque en aquel momento no estaba tan claro que fue una guerra PSOE tan de maravilla. Es decir, en aquel momento no. Porque 3 meses más tarde arrasamos en Andalucía. 3 meses después, pero en aquel momento no, porque el golpe de Estado también influía no se cambia, no se cambian los grandes masas de voto de una manera tan... No, 79 acababa de ganar, fallando. Bueno, en fin, estamos hablando de una época muy concreta. Como bien decías, Tino, el libro que el domingo se podrá adquirir con La Voz de Galicia, Adolfo Suárez, El nacimiento de un mito, se detiene en la figura no solamente lo que sucedió en torno al 23F, sino en la figura de un presidente, de un personaje muy relevante para la historia reciente de este país, al que enterrábamos la semana pasada, aunque paradójicamente el Alzheimer acabó con su memoria hace aproximadamente 10 años. ¿Cuál sería, Tino, para terminar ya, la gran aportación de este libro, el argumento principal por el que cualquier persona de las que nos está viendo el domingo tiene que ir al kiosco a comprar este libro? Pues por lo que estamos hablando, creo que por el rigor y la profundidad del análisis. Si quieren saber lo que fue realmente Suárez, lo que supuso la transición, lo que fue la transición, creo que es un buen motivo, el mejor libro para leerlo en estos momentos. Y supongo que fotografías también. Sí, o sea, contamos un poco en imágenes también toda su historia y después la pluralidad de voces, o sea, es un esfuerzo de una veintena de personas. Detállame nombres, que seguro que muchos son muy conocidos. 7 periodistas y 8 articulistas habituales de La Voz de Galicia. Si me lo permites, empiezo por mis compañeros en la redacción. Fran Espiñeira, que es el delegado de La Voz en Coruña, que hace el artículo sobre la huella coruñesa de Suárez. Nuestros corresponsales en Madrid, que son Enrique Clemente y Gonzalo Bareño, que hablan un poco del hueso de lo que fue la transición, desde la adolescencia de Suárez hasta que es nombrado presidente, toda la obra de la transición, la etapa de acoso y derribo a Suárez, que concluye con el golpe de Estado, y después ya la etapa posterior ya de, digamos, de declive político con el CS. Después tenemos a Leoncio González, que es el jefe de Internacional, pero durante muchos años ligado a la información de Galicia, ha sido jefe de la sección de Galicia de La Voz, que nos cuenta un poco cómo fue el proceso de elaboración del Estatuto de Autonomía gallego, y Raúl Romar, que es especialista en información científica, que nos cuenta un poco la enfermedad. La enfermedad. Exactamente. Entonces, después vienen se complementa con los apoyos de los articulistas de La Voz, que nos detalla un poco cosas que vivieron o que apoyan. Que son José Luis Barreiro, empezamos con el prólogo de uno de los biógrafos de Suárez, que es Fernando Ónega. Después Jaime Miquel, que es un politólogo, nos habla un poco de lo que era la España de los años 70, un análisis sociológico de aquella España y en contraste con la actual. Después Fernando Salgado nos habla de los pactos de la Moncloa, lo que suponen los pactos de la Moncloa, que fueron importantes. Francisco Vázquez, que pasó aquella noche, el 23F, en el Congreso, nos cuenta cómo fue, cómo vivió aquella noche en primera persona. Roberto Blanco Valdés nos habla del valor de la Constitución. José Luis Barreiro Rivas nos habla del Estatuto de Autonomía también, y Manuel Fernández Blanco, que nos hace un perfil psicológico de Suárez, y acabamos con el epílogo de José Luis Meilán Gil. Bueno, pues yo creo que, vamos, una ensalada absolutamente suculenta, llena de ingredientes, la que podrá degustarse este próximo domingo, esta incursión editorial de La Voz de Galicia, este libro Adolfo Suárez, El nacimiento de un mito, que se podrá comprar, insisto, el próximo domingo con el periódico, con La Voz de Galicia. Tino, muchísimas gracias. Enhorabuena por ese trabajo y lo leeremos con avidez. Vamos a hablar un poco de, bueno, alguien que no existe en realidad.
se está produciendo una situación bastante anómala, teniendo en cuenta que el Partido Popular pasa por ser en estos momentos uno de los grandes partidos de Europa que todavía no ha designado candidato para las elecciones europeas. No sabemos cuál es el propósito del actual presidente del Gobierno, presidente del Partido Popular, pero lo cierto es que seguimos sin saber quién va a liderar la lista de la formación conservadora para esas elecciones que en teoría nos van a representar en un foro tan importante en estos momentos como es Europa. Hoy Mariano Rajoy se explicaba de esta forma. No, el candidato lo aprobará el comité electoral de nuestro partido y serán las próximas fechas. Vamos, yo tampoco estoy encima del tema, pero tengo usted la seguridad de que en las próximas fechas tampoco quedan muchos días para presentar las listas ante la Junta Electoral. No puedo adelantarles nada. No, hoy mismo no, hoy les aseguro que no. Hoy no, mañana quizás, porque Mariano Rajoy no está encima del tema. No sabemos exactamente quién es la persona que está encima del tema. Bueno, como comprenderán, estas declaraciones de Rajoy han sido objeto de cachondeo general. No sabemos exactamente cuál es el propósito del presidente del Partido Popular. Hoy se le ha preguntado también a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP gallego, sobre esta singularidad en la gestión de los tiempos. Nosotros tenemos programa, tenemos proyecto y tenemos hechos. Nos presentamos con un programa electoral conocido, nos presentamos con un proyecto dentro del Partido Popular Europeo y nos presentamos con unos hechos, que es la gestión responsable de los últimos 2 años en el Gobierno de España y de los últimos años en los gobiernos de las comunidades autónomas. En segundo lugar, claro que hay candidato. ¿Cuándo lo conoceremos? Dependerá del presidente del Gobierno. Pero lo que sí es cierto es que está muy claro quién se presenta, los 2 grandes partidos que se presentan, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Eso lo saben todos los ciudadanos. Esas son las personas físicas las personas jurídicas que se presentan a las elecciones. Y las personas físicas que estarán dentro de esas siglas, pues las conoceremos, estoy convencido, en breve. Bueno, con este argumento, pues probablemente lo que podemos llegar a considerar es que a partir de ahora no haya candidatos a las elecciones diferentes que se convoquen, simplemente que vayan los partidos, porque se votan programas que, por cierto, luego se incumplen, o sea que tampoco es muy bien para qué vale. Carlos, ¿qué te parece esta gestión de los tiempos y esta estrategia tan singular que está protagonizando Mariano Rajoy? Yo creo que el PP quiere enfriar las europeas. Es decir, cuanta más abstención haya, mejor le va a ir. Y quiere enfriarlas. Y si no tienes sparring en el PSOE... Claro, pues, si no hay... más diversión. La verdad es que la pobre Valenciano está dando... ¿Con quién se pelea, no? Pero es poco serio, ¿no? Quiero decir, es en el fondo desnaturalizar las elecciones europeas, sí, pero tomarse un poco primero, a cachondeo, un proceso electoral... La derecha española en general nunca ha sido muy europeísta. Yo, por ejemplo, que estoy muy emocionado porque yo voy a votar a los socialistas a pesar de la lista española, porque yo quiero que sea el partido más votado en Europa para que haya un presidente de izquierdas, a ver si cambian. Igual que espero que Francia nombre a algún antiguo trotskista, compañero mío y de él, que se llama Moscovici, que estaba en Economía, dicen que lo van a nombrar comisario, es lo que... Por eso no ha entrado en la remodelación, y ese tío es un tío que nos puede garantizar un cierto giro. Pues yo quiero que haya ese giro. Pues a propósito de que el PP tiene de que se enfríen y de que no haya elecciones. Carlos Padín, non sei como ves ti, si é responsable, se compartes esa teoría, si é responsable facer eso. Non sei, desde logo, Rajoy por sistema o que fai é retrasar todas as decisións. O sea, e faino por sistema, el cree que eso lle funciona ben, que é unha cousa inteligente, pero eu creo que de forma sistemática. Eu creo que él non dice, bueno, pues esta decisión vou a adiantar, esta vou a atrasar, esta vou a tomar a medio camiño. Non, eu creo que retrasa ao máximo todas as decisións. Como os estudantes que sempre deixan o examen para o último día. El ten a creencia de que iso, pues, lle favorece políticamente, pues será porque lle dá máis marxen de manobra, será porque, ao mellor neste caso, porque cree que... Pero sempre atrasa as decisións, é dicir, Rajoy nunca sorprende por tomar unha decisión antes de que ninguén o esperase, a audacia é nula, responde ao seu perfil conservador, supoño que en algunhas cousas el tenga, desde logo, a crenza absoluta de que iso lle funciona, e tamén é certo que as eleccións europeas, ao final, teñen un perfil en xeral bastante baixo, así van seguir, claro. Claro. E non hai ningún interés en que deixen de ter un perfil baixo. Pero non hai unha certa paradoja en el hecho de que llevamos 6 años escuchando
que todo pasa por Europa, que las decisiones se toman en Europa, que lo que nos está pasando es culpa de Europa, que las posibles soluciones también pasan por Europa, que ¿no es contradictorio todo este discurso que hemos mamado en los últimos 6 años con esta vocación de enfriar un proceso electoral considerando que non tiene ninguna importancia? Vouche dar razón. Quero dicir, é o que estaba dicindo Carlos, non? Nestas eleccións o debate tiña que ser se a política de austeridade nos matou ou se a política de austeridade, según os neoliberais, serviu para que, ou non sei para que. Bueno, e este tiña que ser o debate de como se construe a política en Europa. O PP, posiblemente o Partido Socialista, non queren ese debate, porque en gran parte comparten moitos os elementos, non? E queren que volva a ser un debate nacional de si voto PP ou si voto PSOE, eludindo socialistas europeos, efectivamente, e Schulz é un enorme candidato, efectivamente. Pero a idea é que estas eleccións volvan a ser, Julio decía outro día nesta mesa, unhas eleccións europeas máis, e o voto PP e o voto PSOE. Pero nos han dicho os últimos anos que non era isto, non pode ser. Estas son eleccións onde os ciudadanos temos que decir que política queremos en Europa. E vou dar un aviso. Imaginémonos que logo de 4 anos enfrentándonos a maior parte da sociedade española ás políticas de austeridade, logo de 4 anos de combatir e de sufrir como nunca se combatiu e se sufriu neste país, volve a gañar as eleccións un partido que comparte esa política. A lectura que se vai facer dende o centro do poder político europeo é Dale caña que les gusta. Lles gusta. Aínda lle quedan buratos no cinturón, aínda podemos apretar máis, aínda... Non, eso é como se teñen que plantear as eleccións en Europa neste Claro, caso. es que hay que recordar que entre las últimas elecciones europeas y estas han pasado muchas cosas en Europa, ¿no? Incluida ese ya perfil de esa unión bancaria, etcétera, etcétera. Cosas que han sucedido en los últimos años, insisto, desde hace 5 que tuvieron lugar los últimos comicios. O PP aquí está sendo máis europeísta de todos. Vale. Por un motivo, precisamente quando ten candidato para o candidato do PP se chama Juncker, non ten candidato español. E é así como que plantear as eleccións, porque con este debate que estamos tendo demostrado... Pero eso non está dicindo PP, O que estamos... Non xa o sei, pero o que estamos dicindo nesta mesa é que ao final as eleccións europeas son as eleccións españolas, en clave española, e que se vai PP ou PSOE. Voto a Schulz. Precisamente, a isto de Schulz, o PP ten a Juncker, pero aquí estamos debatindo quen vai del PP, que importa quen vai del PP e se llegar ao PP ou PSOE en Europa. O PP non entrou en campaña ainda. Non, pues por eso, porque xa está o PP europeo. ¿Cuántas veces trae el PP a Juncker aquí? Nosotros ya trajimos a Schulz. O que estou dicindo é que eso é o que hai que facer. O debate que se ten en Europa e non o debate a nivel español. De todas formas, eu son contrario, me parece un error, incluso para o proceso, para un europeísta debe ser un error a idea de nomear un presidente votado desta forma. Porque pode salir un presidente como Schulz contra os gobernos nacionais. Entón, se revelará que a Unión Europea é un ser absolutamente impotente contra os gobernos nacionais. Porque se sale Schulz e todos os gobernos de Europa siguen sendo de dereitas, ese goberno inmediatamente queda reducido en potencia. E ala vai o soño europeo. É mellor como hai agora, que xunten os cabecillas, escollen a un deles, pero es que un deles que goza do apoio dos cabecillas. Entón, máis ou menos, goza certo consenso. Poñer un señor que está fora vai mandar no Valeiro. Bueno, una forma de verlo, candidatos europeos y no nacionales. Julio, ¿cómo lo ves tú con tu profundo conocimiento de lo que es Europa? Bueno, tampoco es tanto. Yo estuve en Bruselas prácticamente una semana entera, hace un mes, ¿no? Y allí la preocupación era precisamente esta, diciendo, con los cambios que va a haber ahora, el presidente de la Comisión, es decir, el lugar que está ocupando Barroso, va a ser a propuesta del Consejo, es decir, de los jefes de Estado, presidentes de Gobierno, que proponen al Parlamento para que el Parlamento decida. Y bueno, y hay todo un juego. Decía, ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría que va a haber en el Consejo va a ser conservadora, es decir, echamos así, o sea, desde la Merkel hasta el Reino Unido, pasando por España, e incluso Francia, que mostraré una actitud como muy obediente, y entonces tendríamos ahí probablemente un conflicto que va a haberlo en el mes de julio entre los candidatos que proponga el Consejo, que tienen que tener el visto bueno obligatoriamente por parte del Parlamento. En cualquier caso, ¿tú cómo entiendes la estrategia de Rajoy? Porque seguro que hay una estrategia detrás. Yo la veo, te digo una cosa, la veo como una falta de respeto.
Es decir, a mí me parece que a estas alturas tiene que explicar ante sus colegas europeos, cómo no se decide aquí por el candidato A o por el candidato B. Y si me permites contar un chiste breve. Por favor. Hay un chiste que circula, digamos, por ahí adelante, sobre el amigo Rajoy, que más o menos es el siguiente. Hay un señor que se encuentra enormemente solo y que va, digamos, a una tienda de mascotas a comprarse una, para que le alivie su inmensa soledad. Y encuentra un loro precioso, con unos colores, un loro grande, un loro magnífico, y le pregunta al de la tienda, le dice, mira, ¿y este loro qué precio tiene? Y dice, este loro vale 5.000 euros. Y dice, joder, tío, ¿pero qué le pasa a este loro? Este loro vale 5.000 euros porque habla francés, inglés y alemán. Tío dice, no, 5.000 euros son muchos. Encuentro otro loro también allí, tan hermoso como el anterior, y dice, y este loro vale 10.000 euros. Y dice, ¿y qué le pasa a este loro? Pues habla francés, inglés y alemán, como el otro, más turco, ruso y chino. Por eso vale 10.000. Y entonces había un loro allá en el fondo de todo, también precioso, y le dice, ¿y aquel que tienes en el fondo? Le dice la tienda, no, ese loro no está en venta, ese loro no tiene precio. Y bueno, pero ya que te veo tan interesado en los loros, 100.000 euros por ese loro. Le dice, bueno, ¿y qué? Ese pues hablará de todo. Él dice, no, yo no lo oí hablar nunca, pero los otros le llaman maestro. Está bien. ¿Y quién es el loro este? Amigo, que hay cada uno. A ver, ¿quién es? Es el loro, ¿Rajoy? fundamentalmente Rajoy, ¿no? Es decir, una persona a la que no se conoce, pero que dentro de los suyos goza de un respeto prácticamente muerto. En cualquier caso, es cierto que en las últimas horas está trascendiendo que dentro del propio Partido Popular hay un cierto desconcierto con lo que está pasando con esta lista a las elecciones europeas. Ahora que, insisto, como Feijóo dice que lo importante es el programa y lo importante son las siglas, a ver si esto se pone de moda y en las siguientes elecciones no hay candidatos de ningún tipo. Nos vamos al plato informativo. Susía Rodríguez, adelante. Pues comenzamos este último repaso con la última hora del Mar de Marín, porque hoy por fin los buzos han podido descender a la zona del hundimiento. Allí las fuertes corrientes y la mala visibilidad les han impedido inspeccionar el pecio. Estas, de hecho, son las primeras imágenes del pesquero que se hundía en la madrugada de este martes, sumergido a 57 metros de profundidad. Las ha tomado el robot de salvamento marítimo. Mañana será el cuarto día de búsqueda de los 2 marineros desaparecidos, mientras el carguero que embistió al Mar de Marín podría zarpar del puerto de Vigo este mismo sábado. Su tripulación ha quedado libre y sin cargos por ahora. Desde la consignataria nos narran cómo se encuentra. La tripulación está en estado de shock. Psicológicamente, emocionalmente es muy duro esto para la gente del mar. Son compañeros todos y es muy duro esto. Al fin y al cabo, pues sin querer o no sé, han matado a 5 personas. Esto es muy grave, ¿sabes? Su padre lo pidió con lágrimas en los ojos, miles de personas lo apoyaron, querían ver a David Reboredo en libertad, hoy por fin lo ha conseguido. El vigués firmaba esta tarde su libertad condicional, ya no tendrá que volver cada día a la cárcel después de sus sesiones de rehabilitación. Podrá buscar un trabajo y rehacer su vida, la vida que ya había recuperado una vez tras superar su adicción a la heroína y que vio truncada por su condena a prisión cuando ya estaba rehabilitado. La presión social consiguió que el gobierno le concediese un indulto parcial que le supuso pasar al tercer grado. Ahora, por fin, es totalmente libre. Ya hay fecha para el fin de una de las mayores pesadillas de los consumidores. El 15 de diciembre del año 2015 el roaming desaparecerá en Europa. Es decir, a partir de ese día no tendremos que pagar más por llamar, enviar un mensaje o conectarnos a Internet fuera de nuestro país. Las operadoras no podrán cobrar ya cargos adicionales. Hoy, y después de una larga batalla entre las autoridades comunitarias y las compañías telefónicas, el Parlamento Europeo ha aprobado el final de los costes de itinerancia. Las operadoras anuncian pérdidas de 5.000 millones de euros. La Comisión responde que lo que hay que hacer es la vida más fácil y más barata a los europeos.
El escritor colombiano Gabriel García Márquez ha tenido que ser hospitalizado en México por una infección respiratoria. Según su familia, no es nada grave. Aseguran que el Premio Nobel de Literatura sufre las complicaciones derivadas de un catarro mal curado y que le darán el alta la próxima semana. García Márquez, de 87 años, superó un cáncer linfático en 1999. En 2012 saltaron a los medios los rumores sobre su posible demencia senil. Aunque su familia lo ha desmentido, sus apariciones públicas son cada vez más puntuales. Lo que van a ver a continuación no es una inocentada ni una cámara oculta. Los presentadores del telediario de Televisión Española estaban a punto de dar paso a la información sobre el naufragio en la ría de Vigo cuando sucedió esto. Loreto Fernández, ¿han podido bajar ya los buzos a inspeccionar el casco? Por favor, Harán hacia la zona. bajar ya los buzos a inspeccionar el casco. El hombre que irrumpe de pronto en el plató es ya un experto. El día anterior había hecho lo mismo en un programa de La Sexta y meses antes también había tratado de abordar a la reina completamente desnudo. Se llama Carlos Díaz, es sevillano y tiene 39 años. En su blog denuncia una conspiración de Estados Unidos para desestabilizar España. Culpa a los norteamericanos, por ejemplo, del accidente de Angrois, los incendios forestales o la muerte de Álvaro Bultó. Loreto Fernández, han podido bajar. Vamos a tener que andarnos con ojo, Fernanda. Y no sé cómo va a acabar este programa, no sé que aparezca por ahí. Lo llamativo es que sea capaz de colarse hasta el mismo plató del informativo. En fin, Uxía, muchísimas gracias. Estamos a jueves, final de semana en lo que al Vía V compete, y ya saben lo que pasa los jueves. Hacemos un repasito por lo que pasa por aquí. Off the record. Hoy no estamos aquí para analizar la longevidad de Carlos Príncipe. No éramos nada violentos, yo nunca quemé contenedores ni barbaridades. No había contenedores entonces, Carlos. No, pero no que... Aunque en base a sus declaraciones aseguramos que su caso es digno de estudio. Rompieron la puerta de mi casa el día que nació mi mujer, el día que nació mi mujer, el día que nació mi mujer, tuvimos que cambiar... nació mi mujer, no, que nació mi hija. Tampoco para comentar la ira de Tuco Cerviño, lanzada como siempre a discreción. Es un ignorante, no sabe nada. José Luis. A ver si se marcha, nos deis en paz. Sí. No, nada. Ni los enfados de José Luis Barreiro, que acabaron esta vez en un SOS. Eu xa sei que ti eres soberana. E, por tanto, hacer lo que te da la gana. Non son María Pilar. Bueno, pues, no. Pues xa está. Soberana é Se Isabel. ti me falas da guerra de Irak, eu Inglaterra. falo de Billy. Teño pleno derecho. Socorro. Claro. Auxilio. Ni del lirismo que provoca en Blanco Valdés quedarse afónico. Pido disculpas a los espectadores porque la voz se me va quebrando a medida que avanza la noche. Vamos a ver. No, pero es verdad. No, Violines, se me va quebrando a medida que avanza la noche. Vamos a decirle a Lois Dorado que lo apunte y le ponemos... ¿Qué música sugieres para acompañar? ¿Qué música sugieres? Hoy la del Requiem de Foré. Espera un momento, Muy Roberto. brevemente, vamos a ver. Y pido disculpas a los espectadores porque la voz se me va quebrando a medida que avanza la noche. Pobre de mí incombalado, bueno. No, hoy les comentamos cómo en nuestro plató rendíamos homenaje a uno de los grandes momentos televisivos de este país. Yo he venido a hablar del libro. Yo vine a hablar del libro. Pero no solo hablamos del libro, sino también... Del libro, de sus 10 capítulos, el libro tiene 10 capítulos. O sea, hay 10 capítulos. Entonces, hay 10 capítulos. Y ahora que por fin lo hemos comprendido, a portarse bien y no entrar en polémicas, ¿vale? Bueno, casi mejor no engañarnos. Bueno, cuando usted cita a Castro como un intelectual nos produce cierta perplejidad, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre la disidencia que vive en Miami? Son conocidos, su paso por un gobierno franquista. Perdóneme la comparación, que probablemente se lo usa como todas. Y aún encima, para alguien que le hace feliz, echándole un capote... E non é por botarlle un cabo al velo. Pronto llega siempre el jarro de agua fría. Porque nin lín o libro, nin é a primeira vez que nos vemos. En fin, efectivamente, ese homenaje a Francisco Ubral, de verdad que les confieso que nunca pensé que nadie me iba a decir en serio donde yo vine a hablar de mi libro, pero sucedió, y sucedió ayer. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Regresaremos el próximo lunes con una agenda cargadita de cosas que vamos a compartir con todos ustedes. Sean felices. If you wanna be my little baby,
like it.